Hello, everybody. Hola a todos, Welcome to another session bienvenidos a otra of sesión de Polkadot Deep Dives. And today we have Hoy tenemos un tema realmente a really nice interesante topic prepared preparado for para you. vosotros. It's Se called llama try Try runtime. Some Runtime. of you may Es have posible heard que of it. algunos de vosotros hayáis oído hablar de él. May not have heard of it. Either Es way, posible que otros no hayáis oído hablar de a él. critical De piece cualquier manera, as a es una frame pieza developer or fundamental as a como frame Frame developer. Developer. Try Como runtime desarrollador de is Polkadot, Try crucial. Runtime es So crucial. the Así agenda que en la today, agenda de we're going to hoy talk about vamos a what hablar it de is qué to es start a Try runtime, Runtime, what qué es exactly it is, exactamente. and uh, try Try runtime Runtime is. es, I'll let os you know haré that saber que en mi my viaje personal personal journey con with Try try Runtime runtime, it wasn't no the fue lo más easiest fácil de entender thing qué to es. understand of like what it is. So I hope through Así this que espero que con esta presentation presentación we took all the hayamos cogido complexity toda la or at least we complejidad, tried to al take menos all the hayamos tratado complexity de quitarle out of toda it la complejidad para to presentárosla, present to you, to para frame it enmarcarla de una in forma a simple way. sencilla. Okay, so Así que I espero hope que lo we can achieve logremos. that. Por favor, hacedmelo saber. So we're going to discuss what Entonces is it. vamos a hablar We're de going to qué talk es. about some high level Vamos a hablar de features algunas that a lot of características de users alto nivel. Tiene we're muchas also going to características. then drop down Luego, and actually también vamos a talk about desplegarnos y hablaremos what sobre a qué es un typical flow típico how it y cómo works. funciona. And then Y luego Bernardo Bernardo tiene una has deep a dive deep dive demo demo for you para que vosotros lo where we're configuréis, actually going to donde go vamos a ver un through ejemplo every de kind of try flow, runtime which que es should be realmente really útil. useful. Y And then luego, at the al end we'll final, open it up nos for Q&A. abriremos a preguntas. By the way, Por my name is cierto, mi nombre Bruno. es Bruno. None of you know Si me. ninguno de vosotros me I'm conoce, soy the developer desarrollador, ingeniero en engineer at Parity, y Parity, Bernardo, and que Bernardo, presentará una who's going to present the demostración, demo, también es is also ingeniero an en engineer at Parity. Parity. So let's Entonces, get started. empecemos. Try Try Runtime, runtime. el Substrate framework Ultimate definitivo de Testing Substrate para Framework for usuarios avanzados. developers. That's a pretty Esa es una mouthful. línea That's bastante actually, I fuerte. took En that realidad, tomé that line exactamente esa from línea de la documentation. It's at the documentación. very top. Está en lo más alto. I can show Os you lo puedo later. mostrar más tarde. It's a testing framework, Es un testing and framework it's y es lo más ultimate. So reciente. Eso that significa que hay means un there's a prefacio preface ahí. there, that little paragraph, that Ese in order pequeño to párrafo que dice que para poder usar really realmente Try use try Runtime, runtime, it's expected that you have se espera que tengáis somewhat of an cierta understanding comprensión del client of the client y del and of the runtime. runtime. So how does Entonces, the ¿cómo client funciona el work? client? ¿Cómo funciona el And runtime? how does the ¿Cuál runtime es el work, runtime? right? What ¿Cuál is es el runtime? What is client? the client? What are ¿Cuáles the son las interacciones interactions entre between el the client y client el and runtime? runtime? Y de un lado para otro. Okay, so if you don't Entonces, know si no what that sabéis is, qué es I recommend eso, there's videos existen and stuff excelentes on YouTube recursos que os recomiendo para understand comprender las the interacciones allí. interactions there. Another Otro prerequisite for requisito this previo para esta presentation and presentación y para for que the Try Try Runtime sea Runtime demo realmente is útil to es comprender understand las the actualizaciones, las upgrades or the actualizaciones del patches, runtime, cómo how funcionan the las upgrades actualizaciones del runtime, perhaps tal need vez to be incluso realizar upgraded una yourself, actualización del runtime as vosotros well as mismos, storage así migrations. como las Okay, storage so these will be migrations. key elements Estos serán elementos clave as como part of the parte del Try flujo de Runtime demo. trabajo de Try Right. Runtime. So Está bien. what I Lo want que to quiero do hacer is we're going to look at a es ver couple un par de definiciones definitions de Try of Runtime Try Runtime and y slowly entrar lentamente en ellas. step into it. La primera Okay, the first definición aquí definition here it says dice, la Try herramienta Runtime command line de Try Runtime os enables permite you to order a consultar una snapshot of instantánea del runtime runtime storage storage using utilizando la in-memory estructura de datos de externality in-memory snapshot externalities for para state. almacenar el state. With Con this esta herramienta podéis you escribir can pruebas take con a una instantánea del snapshot of runtime runtime state before antes de running pasar a production. producción. Por So I eso, want to quiero highlight here resaltar that aquí que es una it's a herramienta. tool. En la In the previous diapositiva slide we said anterior it's a dijimos framework. que es un This slide framework. we're saying En esta it's a diapositiva tool, decimos que es right? una So it's a herramienta. framework and Está it's a bien, tool. They're es the a la same vez un thing. framework y una herramienta. Hay un CLI. This Y tool, esta think of herramienta, it, como podéis imaginar, it os permite, lets you, as a como as a frame desarrollador developer, Frame, testear run vuestro test runtime your de varias runtime maneras. in various ways. And it lets Y os you permite test testear your vuestro runtime runtime en in detalle con un detail alto grado de with high control degree of sobre el control entorno y el over the state. environment, the state. Right? So let's Veamos look una at one more definición definition. más. Try Runtime es una CLI y un conjunto de APIs de runtime customizadas, integradas en Substrate que os permite realizar pruebas detalladas, incluida la ejecución del código onRuntime upgrade de un nuevo runtime sobre los datos de una cadena real. Me gusta como allí dice incluir.
porque hay más funciones que tiene try_runtime, pero esta es una de las funciones principales. Try_runtime tiene muchas funciones. Intentaremos analizar las principales y luego os brindaremos recursos para profundizar más si lo deseáis. Pero incluso en este caso, si lo pensamos bien, ¿por qué sería útil esto para testear las migraciones para las actualizaciones del runtime? Pensemos en eso. Si pensamos, ¿qué estamos haciendo con las migraciones? ¿Qué pasa si una migración sale mal? ¿A qué puede conducir eso? Eso podría provocar que la cadena se estanque y podría tener algunas consecuencias no intencionales. Entonces, esta es una de esas partes. Si estáis escribiendo una storage migration como parte de vuestra actualización del runtime, debéis aseguraros de probarla correctamente. Y no hay mejor manera de testearlo que con datos reales de la cadena. Y try_runtime os permite hacer eso. Así que, un flujo típico de cómo funciona try_runtime se podría decir aquí un ejemplo bastante parecido a Hello World. Es como si la idea fuera el paso número 1, conectarse a una live chain. El segundo paso, extraéis el estado de esa cadena y lo colocáis dentro de una test externality, que luego podéis usar para llamar a APIs específicas de runtime para probar vuestro runtime, para probar si la migración funcionó como se esperaba. Así que esto es realmente útil, una vez más, porque podéis estar seguros de que ejecutasteis vuestra actualización localmente, la probasteis con datos de la cadena real y funcionó. Tenéis algunas comprobaciones para aseguraros, ok, este es mi estado antes de la actualización y este es mi estado después de la actualización. Y están alineados. Esto es lo que se esperaba. Y eso da una gran tranquilidad. Os ayuda a dormir por la noche, porque luego, cuando lleváis esa actualización a producción, la habéis probado. Es una gran herramienta para eso. Una cosa que quiero mencionar es la idea de tomar el state de una cadena activa y ponerlo dentro de test externality. Si pensamos en el state en Substrate, pensamos en pares key value. Y si pensamos, alguien dijo, los desarrolladores de Polkadot no duermen en el chat. Sí, puedo ver eso. Pero si duermen, tal vez duerma mejor, ¿verdad? La calidad del sueño puede ser mejor aquí con try_runtime. Por lo tanto, cuando trabajamos con try_runtime, tomamos el estado y lo insertamos en test externalities. Podemos elegir lo que queramos. Podemos elegir el estado completo de la cadena activa, todos los pares key value. O si queremos, si eso no es crítico para lo que estamos probando, no necesitamos todo el estado. Podemos elegir pallets específicas, el estado de pallets específicas o prefijos o claves, ¿de acuerdo? Con try_runtime tenéis esa característica que os permite seleccionar las partes clave del estado en las que os gustaría entrar en test externalities. Un pequeño resumen aquí, una pequeña revisión. Todos sabemos, al menos deberíamos saber si estamos trabajando con try_runtime, que el client se comunica con el runtime. ¿Cómo se comunica el client con el runtime? A través del runtime APIs. ¿Y cómo se comunica el runtime con el client? A través de host functions. Así pues, el runtime se comunica con el client a través de host functions. ¿Y dónde está el almacenamiento? El almacenamiento está en el client. Entonces, si estáis trabajando con Substrate, es posible que sepáis que el almacenamiento está en el client y hay algo llamado externalities, que es como podéis pensar en ello como una capa de abstracción alrededor del almacenamiento, alrededor de los datos de vuestra cadena que están en el client. Y el runtime accede a estas host functions que se encuentran en externalities. Un ejemplo de esta externalidad es test externalities. La idea es que tengamos esta capa de test externalities a las que podamos acceder y que tendrán el estado de nuestra cadena activa, en el que podremos escribir pruebas unitarias esencialmente. Quiero decir, eso es genial. Imaginaros, con try_runtime, podríais obtener el estado de Polkadot o el estado de la cadena activa de vuestra parachain y escribir pruebas unitarias contra ese estado. Eso es muy bonito.
Como sucede esto, por ejemplo, bajo el capó, hay algo llamado Remote Externalities, que es lo que coge el estado de la cadena activa y lo inyecta en las Test Externalities. Lo que estáis viendo en la pantalla es como un fragmento de código. Es un ejemplo de cómo funciona Remote Externality bajo el capó y cómo podéis usarlo. Por lo que, literalmente, podéis ver que estamos especificando un nodo RPC allí, Polkadot, y decimos que solo queremos pallets específicas, el estado de pallets específicas. Entonces, en este caso, pallet A, pallet B, pallet C y algún prefijo aleatorio. Esta será, ya sabéis, una solicitud RPC. Entonces, dependiendo de la cantidad de estado o del tipo de estado que estáis obteniendo, podría ser lento. Quiero decir que tengáis eso en cuenta, solo queréis el estado contra el que queréis realizar la prueba. Remote Externalities es lo que os permite especificar los diferentes pallets. Como se mencionó en la diapositiva anterior, podéis inyectar custom keys, incluso podéis inyectar key values personalizados. Aquí es donde podéis personalizar qué tipo de estado vais a incluir en vuestro test externalities. Entonces, al unificar todo esto, podemos decir, testearemos el runtime. La idea es que descarguéis el estado. Toméis el estado de alguna cadena activa, tal vez Polkadot o vuestra parachain, y con las Remote Externalities lo escribirá en un test externalities. Así que, si estamos probando alguna actualización del runtime, en este caso sobreescribirá code, la clave bien conocida llamada code, con algún wasm blob dado, el nuevo con los nuevos cambios, y luego podremos probar eso con alguna runtime API call, tal vez algo tipo onRuntimeUpgrade, y lo estamos probando con datos de cadenas reales. Por ejemplo, sigo diciendo testing antes y después. Entonces, ¿cómo realizáis test como onRuntimeUpgrade? OnRuntimeUpgrade es donde escribiríais vuestra migración. Por lo tanto, la migración, cuando realicéis la actualización del runtime, se llevará a cabo la migración. Con tryRuntime hay dos hooks que son correspondientes como onRuntimeUpgrade. Uno es preUpgrade y se puede ver allí en la pantalla. Lo interesante de ese fragmento de código es que hay un indicador de función allí. Podéis ver que dice que es un indicador tryRuntime feature. Entonces os lo mostraremos, pero cuando habilitáis el tryRuntime, estos indicadores de funciones en el runtime se habilitan. Así que hay un preUpgrade hook donde podéis ejecutar algunas comprobaciones de vuestro estado, de vuestra blockchain y de vuestro runtime antes de la actualización. Y luego comienza onRuntimeUpgrade, realiza la migración y la actualización. Y luego hay otro hook llamado postUpgrade donde realizáis algunas comprobaciones después de vuestra actualización, después de vuestra migración. Y lo que es interesante es que estos dos hooks realmente funcionan juntos. No sé si lo notasteis, pero el primer hook, preUpgrade, hay un resultado del vector U8, por lo que devolverá algunos datos, como cualquier lógica que tengáis en el preUpgrade. Se ejecutará a través de esa lógica y tal vez queráis devolver algunos datos. Estos datos se pasan como entrada para el postUpgrade. Podéis ver allí el parámetro stateVecU8. Por lo tanto, es realmente útil hacer algunas comprobaciones en el preUpgrade y luego el resultado de eso podéis pasarlo al postUpgrade para aseguraros de que el estado sea consistente como lo esperabais. tryRuntime también tiene otras características. No nos limitamos a onRuntimeUpgrade, los hooks preUpgrade y postUpgrade. También hay otro hook que diría dentro de vuestra palette hooks. Dentro de vuestra palette se llama tryState y ese hook se puede utilizar si deseáis comprobar que el estado de vuestra palette es consistente y correcto. Entonces podéis escribir algunas comprobaciones dentro de tryState. Otras características que vienen con tryRuntime son algunos subcomandos. Podéis ver allí que dice onRuntimeUpgrade. Ese es del que acabamos de hablar. También hay otra característica llamada executeBlock, que es realmente genial. La idea es que podéis tomar un bloque específico, digamos, de la cadena activa, y podéis ejecutarlo en vuestro estado. Así que, dependiendo del caso de uso, una vez más, puede haber múltiples casos de uso aquí.
Pero podéis pensar que tal vez hubo un bloque en el pasado que produjo algún tipo de error basado en la lógica de vuestra cadena. Y entonces estáis impulsando una actualización del runtime que debería resolver eso. Como parte de vuestro test, deseáis probar vuestra actualización con el bloque que creó el error. Entonces podéis usar el execute block. También hay off-chain worker, de modo que ejecuta the off-chain worker hooks de un bloque determinado en el estado que vosotros especificáis. Y el otro es follow chain, el cual es genial. La idea es que estáis testeando la progresión de la cadena. Por lo tanto, tal vez dependiendo de vuestra actualización y vuestra migración de almacenamiento, ejecutéis vuestra actualización, ejecutéis vuestra migración y solo queráis aseguraros de que vuestra cadena esté progresando como debería, ¿sí? Y ahí es donde la follow chain podría resultar útil. Continuará siguiendo los bloques finalizados de la cadena y aplicando extrinsics. Y eso podría ser útil dependiendo de vuestro caso de prueba. Hablemos de un try runtime típico, como un typical flow. Ahora que conocemos algunas de las características de alto nivel, seamos un poco más concretos y os daremos algunos pasos de cómo se haría esto. Así que el primer paso, como dijimos, la idea sería tener alguna live chain, ya sea Polkadot o vuestra parachain, disponéis de una cadena activa en funcionamiento. Esta es la cadena cuyo estado deseáis eliminar. Y el segundo paso, vais a escribir vuestra migración. Tenéis que escribir vuestra migración de almacenamiento. Por lo tanto, estamos pasando por un on-runtime upgrade flow. Este es el typical flow de on-runtime upgrade. Entonces tenéis vuestra migración de almacenamiento. La escribisteis, está en vuestro runtime. El código está ahí. Y también tenéis vuestras comprobaciones en su lugar. Vuestro pre-hook y vuestro post-hook. Entonces haréis algunas comprobaciones antes de la actualización, antes de la migración, y luego haréis algunas comprobaciones después de la actualización, después de la migración. También queréis aseguraros de tener algunos logs en su sitio en vuestro pre y post, así como en vuestra migración, para que cuando ejecutéis el test podáis ver los logs y toda la información importante que deseáis ver, que todo salió bien. El tercer paso es, vais a compilar ese nodo del que extrajisteis los datos de la cadena, que, lo siento, vais a compilar del nodo del que extrajisteis los datos de la cadena, pero en el que escribisteis vuestra migración. Y lo compilaréis con la función try_runtime. Ahí está la línea, cargo build-r features try_runtime. Y cuando hagáis eso, obtendréis un binario con el try_runtime CLI, la herramienta. Eso será parte de eso. Y cuando compiláis un nodo con la función try_runtime habilitada, todos esos indicadores de funciones que mencioné que están en el runtime, los indicadores de funciones try_runtime se habilitarán. Eso hará que el pre, el post, todos esos hooks que hablamos estén activos. Luego, después de haberlo compilado, tomaremos el binario. Vamos a copiar ese binario que acabamos de compilar. Le cambiaremos el nombre a algo así como Node try_runtime, porque tiene el try_runtime CLI ahí. Y también tiene todos los cambios, la migración del almacenamiento, la actualización del runtime. Tiene todo ahí. Entonces copiaremos eso y ejecutaremos el binario con try_runtime. Como podéis ver allí, habilitaré los Rust logs y ejecutaré el nodo que acabo de compilar con el comando try_runtime y pasaré el wasm que tiene la actualización del runtime y la migración del almacenamiento y las comprobaciones. Y voy a pasar el subcomando onRuntimeUpgrade, porque eso es lo que estoy probando. Y con el try_runtime debes realizar las comprobaciones pre y post, para que se ejecuten esos hooks pre y post. Y luego especificáis la cadena de la que vais a extraer los datos. En este caso estoy usando localhost porque, en este ejemplo, tengo la cadena activa ejecutándose localmente. Pero aquí es donde quizás tengáis un RPC. Un RPC en Polkadot y RPC en vuestra parachain, y queréis aseguraros que en ese lado tenéis RPC habilitado en ese nodo
Y es posible que deseéis modificar las flags. Hay ciertas flags que permiten, ¿cómo se dice?, que puede llevar algún tiempo llegar a ese estado. Y deseáis aseguraros de que vuestro nodo, que tiene RPC habilitado, no agote el tiempo de espera. La flag específica está en la documentación. No logro recordarla ahora mismo en mi cabeza, pero luego ejecutáis este comando y eso ejecutará el try runtime y realizará la actualización con la migración del almacenamiento. Ejecutará la comprobación previa antes de la actualización y ejecutará la comprobación posterior después de la actualización. Y os dirá con marcas de verificación verdes si tuvo éxito o no. Y también obtendréis los logs que escribisteis. Esto es, en pocas palabras, try runtime en una instantánea. Hay algunas características adicionales. Quiero mostraros la documentación. Ese primer enlace está muy bien documentado. Quizás pueda mostrároslo antes de que se lo pasemos a Bernardo para una demostración. También hay otra charla que he enumerado al final. Esa es una charla de YouTube y trata del try runtime, quizás un poco más en detalle en otros aspectos. Entonces eso podría ser interesante para vosotros. Pero eso es todo en pocas palabras. Dejadme mostraros el documento. Esta es la try runtime CLI en los documentos de Substrate Rust. Realmente lo recomiendo. Es un gran recurso y podéis ver que tiene mucha de la información que cubrimos. Y está realmente documentado a fondo. Así que es un excelente punto de partida para comenzar. Y aquí están las flags RPC que mencioné. Hay algunas mejores prácticas, el pre-hook y el post que analizamos, try-state, comprobación de la state consistency, incluso hay algunos ejemplos que podéis testear vosotros mismos. Muy bien, dicho esto, le dejaré la palabra a Bernardo para que os haga una demostración. Prepara una demostración para vosotros y con suerte, con todo este contexto, la demostración nos resultará muy útil. Gracias. Bien, entonces hagamos una demostración para brindaros una experiencia práctica de cómo funciona try runtime en la práctica. Haremos esto encima de un node template de Substrate, que es un nodo de Substrate muy básico. Y estamos haciendo una pequeña modificación en el runtime. Esto es para que podáis comprender el propósito de try runtime desde principios muy básicos. Entonces aquí simplemente estamos cambiando el type del balance. Solía ser U128 y ahora estamos usando U64. Y la implicación de esto es que la codificación scale de estos balances va a cambiar. Entonces nuestro runtime está interactuando con el almacenamiento, con la capa de almacenamiento. Y esa es básicamente una base de datos de key value. Y el value, todos los values están codificados con la codificación scale de Substrate. Y al cambiar el type del balance, cambiamos la codificación de estos balances. Y estamos usando menos bits. Solía ser de 128 bits. Ahora estamos usando 64 bits. Y eso cambia la codificación. Y eso básicamente significa que el nuevo runtime es incompatible con el runtime anterior. Y si implementamos este cambio sin migrar adecuadamente el almacenamiento, causará problemas, porque el nuevo runtime no podrá comprender su propio almacenamiento ni todos los balances que hay allí. Esta línea es prácticamente todo lo que se está cambiando.
Este par de modificaciones más son solo para que podamos compilar este código. Y ahora podemos saltar algún código fuente para ver cómo se ve una migración de almacenamiento. Así que aquí estamos en el código fuente del runtime, runtime source lib. Y nuestro punto principal al que debemos prestar atención aquí es este, la estructura migrate all accounts, y el hecho de que implementa el atributo onRuntimeUpgrade. Por lo tanto, cuando implementamos este atributo, tenemos esta función onRuntimeUpgrade, y esto se activará tan pronto como se actualice el runtime. Se ejecutará incluso antes del onInitializeHook. Así que lo que estamos haciendo aquí es porque cambiamos el type del balance, lo que tiene algunas implicaciones sobre cómo se almacenan las cuentas en la base de datos, de almacenamiento subyacente. Eso es tocar básicamente dos pallets. Ese es el frame system y balances pallet. Básicamente, balances pallet define esta estructura account data. Y se usa como una especie de genérico para la estructura account info en la frame system pallet. Y la frame system pallet tiene este mapa de almacenamiento llamado account. Y ahí es donde viven todas las cuentas y todos los balances de la cadena. Así que repasaremos este mapa de almacenamiento y lo llamaremos función translate, que básicamente va e itera sobre cada instancia de las cuentas en el mapa. Y bueno, es básicamente un par key-value. Entonces tenemos acceso a la key y al old value. Realmente no nos importa la key, pero sí nos importa el old value. Y aquí tenemos un cierre que se pasa dentro de esta función. Y este cierre simplemente crea un new value que se parece mucho al old value. Muchos campos de esta estructura accountInfo son iguales. Pero el campo accountData está modificado, está traducido. Así que básicamente estamos cogiendo el old value, pero lo llamaremos saturated_into, el cual es una especie de forma segura de realizar esta conversión porque evitamos desbordamientos al usar saturated_into. Esto se debe al hecho de que tenemos este atributo de saturated conversion a nuestro alcance. Y al hacer esto, estamos creando un U64 a partir de un U128, que es nuestro objetivo principal aquí en esta migración de almacenamiento. Y también tenemos un counter simple aquí que, bueno, básicamente para cada cuenta que estamos migrando, estamos incrementando este counter. Así que hacemos un seguimiento y finalmente imprimimos un pequeño log de cuántas cuentas fueron migradas. Esta es la esencia de la migración del almacenamiento del runtime. Esto sucederá inmediatamente después de que se actualice el runtime. Es lo primero que sucede en el primer bloque con el nuevo runtime. Sucede incluso antes del onInitializeHook y convertirá todas nuestras cuentas del modelo anterior con old account data usando 128 bits al nuevo modelo con 64 bits.
Y esta función devuelve un wait. Y aquí solamente devuelvo 0 porque siento que el benchmarking y los wait están un poco fuera del alcance de esta sesión Deep Dive de Polkadot. Pero al hacer esto en producción, debes tener algún conocimiento sobre qué son los benchmarks, qué son los weights y cómo asegurarse de que esto devuelva el weight correcto, porque esta ejecución debe tenerse en cuenta y qué cantidad del bloque del runtime inicial, el primer bloque del nuevo runtime, cuánto de ese bloque está siendo consumido por la migración del almacenamiento. Necesitamos tener eso en cuenta. Idealmente deberíamos devolver este wait aquí como retorno de la función onRuntimeUpgrade. Así es como se actualiza. Y aquí tenemos dos funciones extra. Y solo se usan en el contexto de try_runtime. Esto sucede en todas partes. Esto sucede en la producción. Tan pronto como se actualice el runtime, esto sucederá. Estas dos funciones solo existen para el propósito de try_runtime. Y son una especie de control de sanidad. Ese es el propósito de try_runtime, hacer una verificación de sanidad de nuestra actualización y asegurarnos de que no estamos rompiendo cosas y que estemos realizando la migración correctamente. Lo que escribí aquí es básicamente que estoy iterando sobre todas las cuentas y cuento cuántas cuentas hay. ¿Cuál es la suma total de sus saldos libres? Y luego estas dos funciones se comunican entre sí por el hecho de que se devuelve un vec u8. El pre-upgrade devuelve un vec u8 y post-upgrade recibe un vec u8. Y estos son iguales y están codificados. Estamos codificando lo que queremos devolver aquí y luego lo decodificamos aquí. Por lo tanto, estamos creando una tupla con sum y el count, y luego lo decodificamos. Luego hacemos lo mismo, repetimos sobre todas las accounts, contamos cuántas hay, hacemos la suma de sus saldos libres. Y básicamente solo estamos haciendo un control de sanidad. Y bien, antes de mi actualización del runtime, ¿cuántas cuentas había? ¿Cuál fue la suma de su cuenta? ¿De sus saldos? ¿Y para qué sirven esos values después de la actualización del runtime? ¿Son iguales? Deberían ser iguales. Entonces hacemos esta assertion aquí. Y esta es una especie de verificación de sanidad para nuestra actualización del runtime que podemos hacer porque tenemos try_runtime y estamos construyendo nuestro nodo con la try_runtime feature. Este es todo el código que tenía que mostraros. Y de cara a la demostración, tengo dos ejecutables que preparé aquí. Uno se llama nodeTemplateOld y es básicamente un nodo sin modificaciones. Es la nodeTemplate. Está ejecutando el old runtime y está sincronizada con la cadena. Tiene el estado actual actualizado de mi cadena. Así que aquí está. Lo tengo preparado en mi máquina y está funcionando. Esto es lo que se está ejecutando aquí en este lado de la pantalla. Básicamente es la nodeTemplateOld que ya se ejecuta y realiza un seguimiento del estado de la cadena. También tenemos un nodeTemplate try_runtime, que no es más que un nodo construido con features try_runtime. Entonces tenemos try_runtime disponible en este ejecutable. Y también está aquí. Lo compilé de antemano. Tenemos dos wasm blobs. Ambos son candidatos para el nuevo runtime. Entonces, ambos tienen estas modificaciones aquí. Ambos utilizan la versión de 64 bits del balance.
pero uno de ellos lo compilé sin la migración de almacenamiento, y uno de ellos lo compilé con la migración de almacenamiento. Ambos fueron compilados con la try runtime feature, pero uno de ellos no es la forma correcta de hacerlo porque no hay migración de almacenamiento. Y estamos esperando que las cosas se rompan aquí. Entonces, venimos aquí y ejecutamos este comando. Aquí estamos llamando al nodo con el try runtime habilitado y le estamos dando el subcomando try runtime. Le decimos, oye, queremos usar el wasm-blob sin ninguna migración de almacenamiento. Queremos ver qué pasa. Y estamos realizando el subcomando onRuntimeUpgrade. Y le estamos dando este parámetro URI en vivo, que básicamente le dice, hey, cuando estés poblando las remote externalities, quiero que mires este nodo local aquí y tomes el estado de este nodo local. Quizás esto podría ser algún nodo RPC que se encuentre en algún lugar de Internet. Pero tenerlo en la misma máquina hace que las cosas sean un poco más rápidas. Entonces lo ejecutamos y obtenemos un montón de logs. Los primeros logs son remote externalities. Básicamente estamos completando el estado de nuestro try runtime. Y aquí podemos ver un storage root. Y también tenemos algunos otros logs aquí con respecto a la spec version. La original spec version es 100. La new spec version es 101. También tenemos algunos debug logs aquí. Y esto se debe básicamente a que cuando escribís una migración de almacenamiento, podéis escribirla con dos estrategias diferentes. Aquí lo estoy escribiendo directamente en el runtime, pero solo podría haberlo escrito para una palette de forma aislada. Esa no era mi intención. Esta es una práctica que se ha ido eliminando gradualmente aquí en Parity. Hoy en día normalmente lo hacemos a nivel de runtime, pero eso es solo para el contexto de estas líneas de registro debug aquí. Ahora no tienen sentido porque no escribí ninguna migración a nivel de palette. Y entonces podemos ignorar estas líneas con seguridad. Pero para facilitar la comprensión, esto significa migraciones que se escribieron a nivel de palette. Esta línea de aquí, esta es la línea más importante de esta ejecución, porque estamos usando un wasm-blob que no tenía migración de almacenamiento. Y luego, como era de esperar, nos topamos con un error que es un invalid state root. Entonces, la prueba de Merkle de nuestro estado, cuando se calcula en el nivel del client y cuando se calcula después de que se ha ejecutado el bloque, son diferentes. Y son diferentes porque nuestro new runtime espera ver balances codificados con el type U64. Y ese no es el caso porque nunca migramos a ningún almacenamiento y nuestros balances todavía están codificados con U128. Todavía están codificados con 128 bits. Y luego, cuando calculamos la prueba de Merkle para nuestro estado, obtenemos una incompatibilidad. Y ese es de lo que trata try runtime. El hecho de que estemos haciendo esto con try runtime y no en una cadena de producción ni en la cadena activa, podemos ver que las cosas se romperían.
Si realizamos esta actualización del runtime con este wasm blob, interrumpiríamos nuestro runtime de producción. Y bueno, deberíamos estar contentos de tener el try runtime porque nos permitió ver que está bien, se debería hacer algo. Este wasm blob no está listo. ¿Qué necesito hacer? Y también sabemos la respuesta para eso. Necesitamos utilizar el wasm blob con la migración de almacenamiento. Entonces, este wasm blob fue compilado con todo este código que acabo de mostraros. Y esta vez también le estamos dando este parámetro checks solo para asegurarnos de que try_runtime esté ejecutando estas dos funciones, esta especie de verificación de sanidad en nuestra actualización. Y el resto es más o menos igual. Todavía estamos apuntando al nodo local. Ejecutémoslo y veamos qué sucede. Entonces, los primeros logs siguen siendo lo mismo, remote externalities que pueblan el estado de nuestra cadena. Y también tenemos las spec versions. Pero ahora tenemos dos líneas nuevas que no ocurrían antes. Esta primera línea aquí está sucediendo durante nuestra migración. Esa es básicamente esta línea aquí. Entonces teníamos nuestro counter. Y después de recorrer todas nuestras cuentas, nuestro counter se parece al número 4. Eso se debe a que, bueno, esta es una node template y la estoy ejecutando con la dev flag. Y básicamente esta es Alice, Alice stash, Bob y Bob stash. Entonces solo tenemos 4 cuentas almacenadas. Y esta línea aquí es nuestra verificación de sanidad en la función post_upgrade. Así que recordad que iteramos todas las accounts. También contamos cuántas hay e hicimos una suma de todos los balances. Aquí lo estamos imprimiendo. Y esta assertion la suponemos pasajera porque aquí no se rompió nada. Aquí no hubo pánico. Esto significa que nuestra migración de almacenamiento tuvo éxito, porque básicamente todos los que tenían una cuenta antes de la actualización del runtime todavía tienen una cuenta ahora, y sus saldos siguen siendo los mismos. Nada ha cambiado, tal como está codificado tras el telón. Eso es todo, no tenemos ningún mensaje de error. Y ahora, debido a que hicimos esto con try_runtime, tenemos un nivel de confianza de que nuestra actualización del runtime se escribió correctamente. Nuestra migración de almacenamiento está haciendo su trabajo. Y cuando decidamos hacer esto en nuestra cadena activa, no vamos a romper nuestra cadena activa. Así que eso es todo para mi demostración. Gracias a todos, gracias por ser una gran audiencia y esperando con ganas la próxima sesión.